Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy tu amiga Ceci Carrión en tu programa Charlas entre Mujeres. Hoy es viernes 13 de abril del 2018. Y bueno, como cada viernes, ponte cómoda y tómate tu cafecito. Y les recuerdo nuestro WhatsApp 921 26 721 70. O también en Facebook, Ceci Carrión o Mujeres Levantando a Otras Mujeres. Y bueno, hoy el tema es muy interesante y muy importante porque tú y yo como padre, como madre, tenemos el privilegio y también la gran oportunidad que Dios nos da de poder orar y bendecir a nuestros hijos. Así que hoy es un tema muy bonito. Y anota los versículos y lo que se vaya diciendo para que después tú puedas estar orando eficazmente por tus hijos. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, amor, buenos días. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Espero y declaro que muy bien. Qué bueno que nos están viendo, escuchando. Y si no lo estás haciendo en este momento, yo sé que posteriormente vas a sintonizar a través de las redes, ¿verdad?, de este programa. Y te lo harán llegar y será de gran bendición, la verdad, porque es un privilegio el que tú y yo tenemos en este momento sobre lo que se va a hablar, sobre este tema que es muy importante en la vida de nuestros hijos. Amor. Así es. Así que si tú eres padre, eres madre, inclusive eres abuelito, abuelita, también puedes orar e interceder por tus nietos. Y fíjense, amados hermanos en Cristo, nuestros hijos son el mayor tesoro que Dios pudo habernos dado. Por eso debemos dedicarnos a una oración continua por ellos, hasta verlos firmes en la fe, en su sometimiento a Dios y en el servicio a Él. ¿Cuántos padres que ya conocen a Dios, cuántos padres que inclusive están sirviendo a Dios, tienen un dolor en su corazón porque sus hijos no quieren nada con Dios, no quieren ir a la iglesia, mucho menos quieren servirle y se rebelan en contra de Dios? Y estos padres sufren, estos padres tienen ese dolor y hoy vamos a darte unas herramientas para que tú puedas echar mano de ellas y Dios escuche tu oración, porque créeme, que Dios quiere que tus hijos sean salvos. Dios quiere que tus hijos conozcan de Dios. Así que este tema es para ti, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que es de gran y vital importancia el que tú escuches acerca de lo que los hijos realmente son para con nosotros los padres y nosotros para con ellos, porque tenemos una gran responsabilidad como padres. Se nos ha entregado en nuestras manos, ahora sí, parte de lo preciado que Dios tiene. Así como nosotros somos preciados para con Dios, nuestros hijos también son de gran valor y estima para con Él. Y por lo tanto nos los dio a nuestro cuidado para que nosotros hagamos de ellos hombres y mujeres de bien y por supuesto los enseñemos en el camino del Señor. ¿Sí? Así es. Y fíjense, tú y yo muchas veces como padres pasamos problemas con nuestros hijos a causa de la rebeldía, a causa de su mal comportamiento, de las malas amistades, vicios, de mal carácter, de indiferencia ante Dios, y todo esto sin contar muchas veces el mal ejemplo que tú y yo le hemos dado como padres. No todo es culpa de los hijos. Muchas veces nosotros hemos obrado mal, muchas veces no hemos sido aún de testimonio para ellos, y eso dice, bueno, si mi papá es así, mi mamá es así, y me hablan de un Dios, entonces ¿de qué se trata? Primero ponernos a cuentas con Dios para pedirle perdón por no haber sido tal vez ese testimonio delante de nuestros hijos, y posteriormente arrebatarle literalmente, ¿verdad?, a Satanás el alma de nuestros hijos. No puede seguir más con nuestros hijos, no puede seguir más teniéndolos cautivos
¿sí?, en vicios, teniéndolos cautivos en tantas y tantas situaciones o cosas que ellos pasan, sino que hoy es el día en que tú y yo vamos a tomar la autoridad dada de parte de Dios para arrebatar a nuestros hijos y llevarlos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Por supuesto, como ahora sí reitero, en nuestras manos está que nuestros hijos no precisamente sean como deben de ser, sino que nosotros vamos a ser parte de ese estarlos moldeando, ¿verdad? Hay un libro muy hermoso que aquí nosotros tenemos que se llama Tus hijos barro en tus manos. Y estoy seguro que ese libro puede ser de gran y vital importancia para lo que tú y yo podemos hacer para con nuestros hijos. Ahí se nos habla exactamente de cómo poder hacerlo. Son herramientas que hay hombres de Dios que han hecho a través de la palabra para poder guiar bien a nuestros hijos. Hay un versículo muy conocido por nosotros en la Biblia, en Proverbios 22:6, que dice muy clarito: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos quiere decir esto? Precisamente lo que hablaba mi amada hace un momento, que en nuestras manos está el que nosotros instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Quizás nosotros no podremos estarlos cuidando de día y de noche poniéndoles una burbuja, ¿verdad? Para que nada les pase, para que esas malas amistades se les acerquen. Pero pues estamos ahora sí en este mundo, estamos de paso. Pero en este mundo hay aflicciones, hay problemas, hay enemigos. Y los principales enemigos pues son las personas que quieren hacerle daños a nuestros hijos. Y de todo ello nosotros quisiéramos librarlos, pero no podemos estar haciendo eso. Lo que sí podemos hacer es, como dice mi esposa, orar, clamar e interceder por ellos, ser de buen testimonio, que lo podemos lograr, por supuesto, y no es fácil, pero con Dios de nuestro lado podemos salir adelante. Yo sé que me dirás tú en este momento, bueno, ¿dónde dice en la palabra que nosotros debemos guiar a nuestros hijos? Y aquí hay una analogía acerca de esto en el Salmo 127. Salmo 127, versículos 3, 4 y 5. Dice: He aquí, herencia del Señor son los hijos, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí está muy clarito que nuestros hijos se nos han dado, así como los valientes tienen flechas o saetas para ser lanzadas, así en nuestras manos están nuestros hijos hoy en día. Desde pequeños, irlos criando, levantando, enseñando en los buenos caminos y darles la dirección apropiada para que ellos puedan dar en el blanco que Dios ya tiene predestinado para con ellos. Así que en este momento yo te recomiendo que escuches lo que el Señor te dice a través de estos salmos. Salmo 127, del 3 al 5. ¿Sí? Hoy en día tú debes de estar viendo todo esto que la palabra de Dios nos dice. Y hoy es el día que Dios ha hecho para ti, para que tú entiendas y comprendas lo que Dios quiere hacer contigo, con tus hijos. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de poder estar haciéndolo. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, por este privilegio. Amén. Así es, y es hermoso el poder orar por tus hijos, porque créeme que Dios pone en nuestro corazón aún las necesidades más internas que nuestros hijos puedan tener. Y déjame leerte otro versículo hermoso en Isaías 54, versículo 13. Isaías 54, 13. Y dice, es una promesa de parte de Dios para que tú la tomes.
y todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Todos tus hijos serán enseñados por Dios. Así que no tengas temor. Empieza a orar y a cubrirlos, a poner muros de protección a la vida de cada uno de tus hijos. Y créeme que van a ser enseñados por Dios cada uno. Y la paz de Dios estará en tus hijos. Y por aquí tenemos unos puntos que si a ti te gustaría tenerlos, con mucho gusto te los podemos enviar. Con mucho gusto, son 10 puntos de los cuales orar por tus hijos. Punto número 1, oración de un padre o de una madre. Aquí te dice que tengas que leer el Salmo 101, Salmo 101 en primera persona y en voz alta. Salmo 101, tienes que leerlo para empezar a orar por tus hijos. Y la oración: amado Padre eterno, llego ante tu trono de gracia como padre o como madre y me presento ante ti tal como soy, con mis defectos y virtudes. Reconozco que ser madre o padre es una tarea que requiere tanta responsabilidad y sabiduría, y yo no sé si estuve a la altura de las circunstancias cuando comencé a ser padre o madre, porque tal vez he fallado en muchas cosas al criar a mis hijos. Y ahí tú empiezas a orar y a pedirle perdón a Dios y todo, para que puedas poner a tus hijos delante de Dios. Entonces, todo este es el primer punto, y ahí hablas y dices: libérame y úngeme para que yo sea una persona útil, primeramente para ti y luego para mis hijos. Quiero experimentar el fluir de tu amor en mi vida, y de allí quiero transmitir esto a mis hijos, para que te conozcan y te amen y se rindan a ti. Quiero reflejar tu amor, tu luz, tu paz. Quiero ser un ejemplo de santidad en mi hogar. Primero, nosotros nos debemos de poner a cuentas con Dios para entonces poder interceder eficazmente. Yo no puedo interceder por alguien si yo no me he consagrado delante de Dios para poder empezar a interceder, y que en mi corazón no haya nada que pueda impedir que esa oración llegue hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Efectivamente, debemos de orar, valga la redundancia, eficazmente. O sea, oraciones precisas, revelaciones, y de parte de Dios vendrá lo correcto para con nuestros hijos. ¿Quién mejor que nosotros para conocer a nuestros hijos? Sabemos cuando algo les duele, cuando algo anda mal, cuando ellos se sienten tristes, cuando están contentos. De ahí el por qué dice la palabra que debemos de estar apegados a ellos, conocerlos. Nosotros como padres, como madres, debemos de estar siempre preguntándole a nuestros hijos cómo están, cómo se sienten, si tienen algún problema, alguna situación difícil en sus vidas, que de antemano tenemos los padres, ahora sí más las mamás, ¿verdad? Un sexto sentido para saber qué pasa con un hijo, con una hija, si algo anda mal. Pero también nosotros los varones podemos hacerlo, por supuesto, acercarnos a ellos para que vean realmente que nos preocupamos, no solamente por lo económico, por lo material, sino también por lo moral y espiritual, que es lo más importante. Porque a Dios lo que le interesa es el alma y el corazón de nuestros hijos. Así que me gustaría ahorita, o después un momentito más, hablar acerca precisamente del valor que tienen las saetas en las manos del valiente. Así es. Y bueno, el segundo punto es consagrando a mis hijos a Cristo Jesús. Y ya aquí el pastor ya había hablado sobre el Salmo 127, que es la lectura del punto número 2, leer el Salmo 127. Y bueno, decir: Padre, me acerco confiadamente a ti ante tu trono de gracia y presento a ti la vida de todos mis hijos. Aquí es nombrar cada uno de ellos, del mayor al menor o de la mayor al menor, y empiezas a orar por uno.
y se los vas consagrando a Dios. Les vas diciendo, Señor, tú un día me lo diste, tú un día me viste a mí capaz de poder ser padre o ser madre de estos hijos. Y hoy los consagro a ti. Te los dedico y ruego que los guardes para ti y los apartes para tu servicio. Me comprometo a velar por su vida espiritual y a orar por ellos continuamente. Que tu voluntad perfecta sea hecha en sus vidas. Que tu propósito eterno y perfecto se cumplan en ellos. Aquí es donde tú tienes que empezar a consagrar a tus hijos para Dios. Le puedes decir, mis hijos son un regalo para mí, son un regalo del cielo que tú has traído a mi vida. Y Señor, yo los consagro, declarando que ellos son linaje escogido, bendito del Altísimo, el Santo de Israel. Tendrán un futuro y una esperanza que no será cortado, porque tú serás la seguridad de sus tiempos. Bendigo a mis hijos para que sean enseñados directamente por Dios, para que se multiplique la paz sobre ellos. Dios tenga misericordia de mis hijos y su rostro resplandezca sobre ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Ahí tú puedes extenderte, ahí tú puedes orar específicamente por cada uno de ellos, entregándolo, consagrándolo a Dios. Y dice que también debes de meditar en el Salmo 103, versículos 17 y 18. Ahorita los voy a buscar para leerlos, mientras el pastor va a decir algo. Así es, comentaba acerca de que nuestros hijos antes de ser nuestros, valga la palabra, le pertenecían a Dios. Antes de los hijos ser nuestros pertenecían a Dios. Dice la palabra en el versículo del Salmo 127, ¿verdad? Que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en nuestra juventud, donde las saetas representan a los hijos y el valiente al Señor. Sin embargo, para que las saetas sean efectivas necesitan de un buen arco. Esto representa a los padres terrenales. Imagínate a un arquero lanzando una flecha toda chueca. ¿Verdad que no? Ahora nosotros somos los arqueros, somos los padres, somos los arqueros, nuestros hijos son las saetas o las flechas y los vamos a lanzar. ¿Cómo deben de ser nuestros hijos? Hombres y mujeres de bien, correctos, puros, santos, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a poder lograr esto? Únicamente, como comentaba ahorita mi amada esposa, a través de orar, clamar e interceder por ellos y tener comunicación, por supuesto, porque de otra forma, pues no vamos a saber qué es lo que les pasa, qué les acontece, qué sucede con ellos. Pero, ¿sabías tú cómo es que esas flechas en aquel entonces los valientes las hacían? ¿De dónde las sacaban? ¿Cómo es que esas flechas no salían de la nada? Nosotros vemos en las películas, ¿verdad? Que nada más el arquero saca su flecha de su aljaba en la parte de atrás, tensa su arco, la estira y da en el blanco. ¿Pero por qué dan en el blanco? Porque esas flechas estaban pegadas a una rama. Esa rama se buscaba que fuese una rama recta, una rama que pudiera estar antes de poderla cortar, se dejaba secar en el mismo árbol. Se dejaba secar ahí pegadita al árbol. ¿Para qué? Para que toda la savia pudiese fluir. Es así como nosotros a nuestros hijos también deben de estar pegados a nosotros para que les demos todos los buenos nutrientes que Dios nos ha dado y se los proporcionemos a ellos. Y posteriormente, cuando ya sean más grandes, más adultos, podamos lanzarlos. Así como estas flechas, hoy tus hijos deben de estar siendo preparados para poderlos lanzar posteriormente. ¿Amor? Así es. Y tu oración y mi oración es precisamente lo que va a hacer que esa flecha vaya derecha y dé en el punto perfecto,
tu oración y mi oración. Así que no te canses de orar, no te canses de clamar, porque muchas veces sucede que cuando tú empiezas a orar por tus hijos, peor se pone la situación. Cuando tú empiezas a orar por un pecado en especial, en específico, peor se pone, ¿verdad? Más rebelde o ves cosas más profundas, pero precisamente no te canses de orar. Sigue orando, porque esa oración es poderosa. Y fíjate, en el Salmo 103, versículo 17 y 18, nos dice: mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahí está una de las claves, el temor a Dios. Si tú le enseñas a tus hijos el temor a Dios, créeme que eso va a ser una protección todos los días de su vida. El temor a Dios, el temor a pecar contra Dios y pecar contra ellos mismos, contra su cuerpo. Y bueno, el punto número 3 también es muy, muy interesante y es protección contra el mal. Aquí se debe de leer Primera de Juan 5, de los versículos 18 al 20. Y aquí tú debes de tomar autoridad sobre todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos. Aquí es donde tú dices que todo plan que tenga Satanás, que tú vas contra todo diseño del maligno para la vida de mis hijos. Derribo y destruyo ahora toda maquinación del enemigo contra la vida de mis hijos. Declaro que nunca alcanza a mis hijos el plan de Satanás y declaro que el maligno nunca los tocará. Establezco sobre sus vidas que serán bendecidos más allá de toda maledicencia. Que nada ni nadie se puede levantar en contra de tus hijos. Establezco sobre sus vidas que no les alcanza trabajo de maldad, no valen brujerías ni hechicerías contra ellos. Líbralos de todo tipo de accidentes, lesiones, calamidad, incapacidad o enfermedades. Guárdalos de toda violencia, de todo abuso físico, mental o psicológico. Guarda sus mentes de todo problema emocional, locura, depresión o psicosis. Que siempre la salud del reino de Dios los acompañe y estén sanos, vigorosos, los sanos y fuertes. Sus ánimos pronto para el trabajo y para servirle a Dios. Que todos nuestros hijos sean nacidos de Dios, que nunca practiquen el pecado. Padre, envío ángeles guerreros que siempre los guarden en todos sus caminos. Hay que mandar legiones de ángeles alrededor de nuestros hijos, ángeles preparados en toda guerra para que ellos puedan guardar la vida de nuestros hijos. Y aquí tú levantas muros y antemuros de protección grandes, fuertes, para proteger la vida de cada uno de nuestros hijos. Efectivamente, tú y yo podemos levantar esos muros de protección. Únicamente lo que necesitamos es orar, interceder por nuestros hijos, clamar, buscar un día específico en el cual tú te pongas a interceder y clamar por ellos, conoces realmente qué situación prevalece, ser específicos, como dijimos en un principio, ¿verdad? Sabes ahora sí de qué pie cojea, ¿verdad? Cuál es su talón de Aquiles, que es muy flojo, que no le gusta estudiar, que es muy dormilón, dormilona, o que tiene necesidades de, no sé de qué tipo puedan ser, pero solamente tú conoces realmente lo que tu hijo necesita. O platica con él, con ella, y dile: hijo, yo te veo triste, cabizbajo, meditabundo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿En qué te puedo ayudar? O tus calificaciones han bajado, ¿qué situación tienes? Nosotros podemos ayudar a nuestros hijos. Y ellos, yo creo que se darán cuenta de que estamos al pendientes, que nos preocupan. Y por lo tanto, Dios también ve que nos preocupamos por nuestros hijos.
Y Dios se preocupa por nosotros cuando nos preocupamos por ellos y juntos vamos a poder salir adelante. Volviendo un poquito al tema de las flechas. Los arcos en aquel entonces no se hacían de cualquier material. Los arcos para lanzar esas flechas se buscaba de un árbol que fuese un árbol frutal, que diera un fruto agradable. ¿Por qué? Porque se veía que ese árbol era un árbol muy flexible para que pudiera tensar bien ese arco y poder lanzar esas flechas. Las ramas de donde se sacaban las flechas, cuando ya se buscaba una rama que estuviera recta, lo que se hacía era quitarle la corteza a esa rama para que se fuese secando ahí y dejara de pasarle alimento. ¿Para qué? Para que esa rama pudiera secarse correctamente y pudiera ser una flecha adecuada para ser lanzada al momento que se tensara el arco. Hoy en día, los hijos a veces parece que ya están listos para ser lanzados, pero bien dice aquí un salmo, el Salmo 68 nos habla acerca de cómo deben de ser los hijos cuando van a ser lanzados, cuando se sienten solos, que no saben qué hacer porque según ellos ya están listos. Dice el Salmo 68, 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes los hace habitar en tierra seca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hijos que ya se sienten listos, pero no encuentran su lugar. ¿Qué debemos de hacer? Llevarlos a la iglesia, a la congregación, para que se sientan en familia, para que ellos puedan empezar ahora sí, a recibir esos nutrientes de parte de Dios para poder ser lanzados. Porque hay hijos que piensan que porque ya tienen la mayoría de edad, pues ya se pueden ir, cuando realmente todavía les hace falta mucho. Muchos de nosotros como padres, en ocasiones fuimos lanzados a una edad muy temprana, porque nuestros padres no conocían de Dios, porque nuestros padres no sabían, no tienen el conocimiento que en la actualidad tú y yo hoy tenemos. Pero en realidad, aún con todo y eso, el Señor nos ha hecho prosperar de un modo o de otro. Pero qué mejor que nuestros hijos no pasen por las situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos. Para eso estamos nosotros sus padres, para enseñarles los buenos caminos y decirles, mira, no es por aquí, es por allá, este es el camino correcto, es el camino recto. Pero ya va a depender de cada uno de ellos qué camino escoger. Es ahí donde tú y yo estamos tensando nuestro arco poco a poco para que ellos puedan ser lanzados. Cuando las ramas comienzan a brotar sus hojas y a perder su adorno externo, es ahí donde nos damos cuenta que nuestros hijos ya están siendo preparados, ya están listos para ser lanzados. Así es, listos para ser lanzados. Pero tu oración debe de ser esa protección todos los días de tu vida. Y todos los días debes de orar e interceder por tus hijos. Que no pase un día, porque un día sin oración es un día sin protección. Así que todos los días. Punto número 4, dice, orando por el futuro de mis hijos. El futuro de tus hijos está en las manos de Dios. Ahí es donde tú y yo debemos de correr, ahí es donde tú y yo debemos de empezar a orar e interceder y decirle que toda la perfecta voluntad de Dios sea hecha en la vida de tus hijos. Que el futuro de tus hijos, sus sueños, sus anhelos, sus metas, todo se lleve acorde a la perfecta voluntad de Dios. Que nunca tus hijos quieran hacer algo en contra de lo que Dios ya tiene para ellos, sino que Dios siempre ponga su mano de poder, su voluntad en la vida de cada uno de ellos. Y podemos decir, ato a mis hijos a todo lo inconmovible que es tuyo, que tu voluntad venga a ellos. Transforma sus corazones en corazones de carne, que sean blandos, sensibles a ti y a tu espíritu, que tengan la capacidad de obedecerte y tener temor de ti todos los días de sus vidas. Que nunca falte la fe
a mis hijos. Que mis hijos te llamen mi Salvador y Dios mío, mi único Dios en quien tengo sumo contentamiento. Que siempre haya hambre y sed de tu palabra. Y sobre todo, debemos de orar que Dios atraiga a nuestros hijos con lazos de amor. ¿Cuántas veces he escuchado que oran por los hijos y dicen, pues trae a mi hijo como sea, pero tráelo? No, porque tal vez lo puede traer por medio de un accidente, por medio de una enfermedad, por medio de algo. Entonces debemos de pedir que traiga a nuestros hijos con lazos de misericordia a sus pies y que ellos reconozcan que necesitan de Dios, que sin Dios no son nada, que ellos necesitan del Dios Todopoderoso. Número 5, orando por la autoestima de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos no se sienten bien, tienen una autoestima baja, se sienten menos? Y tú y yo, con estas oraciones y estas declaraciones y con profetizar sobre nuestros hijos, tú puedes que ese espíritu de menosprecio, ese espíritu de sentirse menos, se vaya de la vida de nuestros hijos en el nombre de Jesús. Así es, amor. Fíjate que precisamente tengo aquí algo acerca de eso, cuando ellos se sienten, pues según ya están listos para ser lanzados, pero como que se sienten menospreciados, como que su autoestima, ¿verdad?, está muy baja. Y ellos son las flechas. Para que la flecha sirviera, era puesta a escondidas en una aljaba, unida con otras flechas, la familia. Hay personas que ya son flechas, pero se sienten que no son parte de una familia. Debemos de congregarnos, pues allí es donde Dios bendice a su pueblo y manda buen óleo para su casa. El rey David nunca pidió construir un templo, sino una casa, porque él se sentía hijo y tenía a Dios como su padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Es ahí donde los hijos como que no se hallan, ¿verdad? Pero debemos de buscarles un lugar específico en la iglesia, en la congregación, donde puede estar conviviendo con otros de su edad, con otros que sean afines, ¿verdad? Y por supuesto, afines con la palabra. Podemos tener la mejor flecha y el mejor arco, pero siempre necesitaremos de un buen blanco. Cuando ya tienes el blanco, llegó el momento de jalar y también de soltar. Hay momentos que el Señor nos enseña como padres a preparar a nuestros hijos, dándole una dirección, una fuerza, jalarlos. Pero hay momentos que tenemos que soltarlos para que nuestros hijos prosperen. Hemos dicho que nuestros hijos son un regalo de parte de Dios, pero es un obsequio que nos los da por un momento, porque no vamos a tenerlos siempre con nosotros. Nos los da para que podamos instruirlos, para que podamos enseñarles y fijarles un blanco perfecto en donde dar y saber cómo ir jalando poco a poco. Las flechas o las saetas se jalan con 2 dedos. El pulgar para darle la fuerza, el índice para poderle dar dirección, y con los otros dedos vas jalando las plumitas para hacerles presión. Y mientras más los jalemos, mientras más presión le demos hacia atrás, se les imprimirá más fuerza y esta flecha llegará mucho más lejos y dará en el blanco perfecto. ¿No es así, amor? Así es, debe de dar en ese blanco perfecto y no cansarte de orar. Bueno, el punto número 6, orando en contra de la rebelión, de malas amistades y de vicios. ¿Cuántas madres, cuántos padres están sufriendo porque tal vez un hijo está en desobediencia, está en completa rebeldía y por lo tanto están en algún vicio? Y estos padres se duelen. Pero déjame decirte que tú tienes la autoridad de parte de Dios para orar específicamente por esos vicios, en contra de la rebeldía y en contra de las malas amistades. Que Dios guarde a nuestros hijos,
de toda mala amistad, de toda persona que quiera aún hacer algo contra la vida de ellos. Que nuestros hijos sean guardados y protegidos, y que tú te pares en la brecha a profetizar palabra de bendición sobre tus hijos. Qué diferente es una oración en la cual tú estás y le dices a Dios: Padre, pues mira, aquí está mi hijo, ya ves, es un vicioso, es un rebelde, es un no sé qué, es un no sé cuánto, mira, y yo aquí sufriendo. Imagínate, ¿qué clase de oración es esa? Tú debes de pararte firme y sabiendo que eres una hija de Dios y que Dios te está escuchando, y decir: Padre, en el nombre de Jesús, te presento a mi hijo, y yo declaro que todo vicio, que toda mala amistad se va en el nombre de Jesús, que no puede permanecer en la vida de mis hijos, que ellos son libres, porque ellos nacieron con un propósito, ellos nacieron para ser saetas, ellos nacieron para ser cabeza y no cola. No hay ningún vicio que pueda detener la vida de mis hijos. En el nombre de Jesús rompo toda cautividad de vicio y declaro libre las mentes de mis hijos de todo vicio. Establezco el futuro de mis hijos libre de influencias de pandillas, de trabajos inmorales o deshonestos. Alejo a mis hijos de toda doctrina falsa, de toda idolatría, de todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y establezco que siempre ellos andarán en sana doctrina, y ordeno que sus pensamientos vayan cautivos a la presencia de Cristo. Que mis hijos sientan un compromiso para decir siempre la verdad. Todo espíritu de mentira lo ato y lo echo fuera de la vida de mis hijos. No acepto rebeldía. Inclusive tenemos un libro muy, muy bonito que es cuando los hijos se rebelan. Ahí Dios también da estrategias y armas para luchar en contra de toda rebeldía de nuestros hijos. Pido por amistades puras, por gente que sea ejemplo a seguir, que sus amistades siempre sean reconocidas por su bondad y por su integridad y rectitud. Para que nuestros hijos sean esos hijos que tú quieres, Señor, para que te sirvan todos los días de tu vida. Oh Señor, gracias. Gracias por toda buena amistad. Yo declaro que la virtud de mansedumbre, prudencia, consideración está en mis hijos. Y que Dios siempre esté con ellos. Ora por tus hijos, ora por tus hijos. No te canses de orar por ellos. Y bueno, en Isaías, ahorita que lo busque, mientras. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, tú ya tienes ahorita tus hijos en tu aljaba, pero el que tenga que soltar, que suelte. El que tenga que sacar de la aljaba, que saque. Y el que tenga que poner en el arco, que ponga. El que tenga que estirar, estire. Y el que le toque soltar, en el nombre de Jesús, que suelte esas saetas. Esas saetas van a ser soltadas para la honra y gloria de Dios únicamente. Y un ejemplo bíblico, valga la palabra, de acerca de las saetas y de estos arcos, lo vemos en este momento en Génesis precisamente. Génesis 49, 22 nos dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Esto qué significa? Nada menos y nada más que José estaba fructífero, tenía hijos, tenía ya sus saetas, y él estaba ahora sí alimentándose de una fuente muy importante, alimentándose de Dios y enseñándole bien a sus hijos. Aquí podemos ver, Dios había dado una promesa a José de que sus hijos, Manasés y Efraín, atravesarían los muros, solo que el enemigo
tergiversó este propósito y los muros que atravesaron fueron los muros del pecado. Llegaron sus hijos a ser 2 tribus de Israel y pasado el tiempo, la tribu de Efraín se desvió del camino de Dios, cometiendo más pecado que las otras tribus. Así nos pasa también hoy en día, donde hay padres que dicen, pero mis hijos, Dios les dijo, Dios les prometió, sin embargo, ellos no quieren nada con Dios. ¿Por qué no quieren nada con Dios? Porque tal vez no hemos sido buen ejemplo para con ellos, no los hemos enseñado, o ha sido a la fuerza que los hemos llevado, no hemos orado correctamente, por eso no se han inmiscuido en las cosas de Dios. Pero hoy es el tiempo y hoy te tengo una palabra para ti, que lo que Dios promete, Dios lo cumple, porque dice que nuestros hijos son saetas en la aljaba y en las manos del valiente. Y tú y yo, como valientes de Dios que somos, vamos a tomar a nuestros hijos y lanzarlos al blanco correcto, al blanco que Dios ya tiene preparado para con cada uno de ellos. ¿Eh? Así es, así es. La promesa de Dios es vigente. La promesa de Dios no va a tardar. La promesa de Dios llega en el tiempo preciso y perfecto que Dios tiene para ti. Y bueno, en Isaías 11, versículo 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. Declara que sobre tus hijos estarán y reposará este Espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Eso es lo que Dios tiene. Y bueno, yo creo que después vamos a continuar, ¿verdad? El tiempo ya se nos terminó, pero recuerda que este domingo tenemos Elohim Adonai. Elohim Adonai. Es precioso, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, más de 100 voces, y es como una historia del Éxodo que va a ser cantada, y yo creo que Dios va a hacer grandes cosas, ¿verdad? Bueno, vamos con nuestros patrocinadores y volvemos aquí a Charlas entre Mujeres.
soy el Payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como Payaso Larry, en el Instagram como Payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-37-85. Claro que sí, y allá nos vemos. Ya estamos aquí contigo, tu amigo Fidel Hernández te desea buena vibra y sobre todo, llévanos a tus fiestas. Ya estamos disponibles con muchas imitaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que tú vas a ver ahorita a mi alrededor, esto es para ti. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien. En todas las fiestas que tú tengas, invítame, Fidel Hernández Comediante. Y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Charlas Entre Mujeres y hace unos momentos yo hasta despidiendo ya el programa y todo, cuando todavía faltaba porque entramos unos 15 minutos después, entonces estábamos poquito desfasados, pero ya estamos aquí. Y les comentaba de este evento precioso, hermoso que vamos a tener el domingo, este domingo ya, en dos funciones, 5 y 8 de la noche. Entonces, por ahí está la publicidad de Elohim Adonai. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, más de 100 voces vienen de Aguascalientes. Aquí se hizo un casting muy grande y también quedaron muchas personas aquí para este tremendo evento. Muy bien, pues qué bueno que ya estamos de vuelta. Y pues queremos continuar ahora sí con acerca de lo que los hijos son para nosotros y para Dios, ¿verdad? Son esas flechas que tú y yo queremos lanzar. Y aún como decíamos, el tiempo de Dios se va a cumplir para con nuestros hijos. Lo que Dios promete, lo cumple. Y ciertamente lo podemos ver aquí con los hijos de José. Ciertamente los padres podemos ver cómo el Señor cumple sus promesas dadas sobre nuestros hijos. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en la que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. ¡Wow! ¡Qué tremendo es todo esto! Dios, lo que promete, lo cumple. A su tiempo y a su momento. No desmayes, no desfallezcas. Créele a Dios que Él ha prometido algo para con tus hijos. Que ellos van a ser grandes hombres y mujeres de bien. Grandes hombres y mujeres que van a ser prósperos, que van a ser grandes pastores, evangelistas, ministros, que llevarán la palabra a los confines de la tierra y aún a donde jamás ellos se han imaginado estar por causa de la misma palabra. Así es. Y bueno, punto 8, orando por los estudios o el trabajo de tus hijos. Si tus hijos todavía están estudiando, establece el reino de Dios en cada escuela. Si están en el kinder, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad,
establece el reino de Dios en donde quiera que ellos estén. O si ya están trabajando, ya están laborando, establece el reino de Dios en esos trabajos y que Dios los corona de favor y gracia delante de sus jefes, o si ellos tienen un negocio, bueno, delante de sus empleados, y tú puedes orar e interceder por ellos. Punto 9, orando para que mis hijos amen y sirvan a Dios. Tienes que orar para que tus hijos sirvan y amen a Dios por sobre todas las cosas. Punto 10, orando por la salud de mis hijos. Declara que la salud está en la vida de tus hijos, que no hay ninguna enfermedad que pueda estar con tus hijos, que Dios los guarda, que Dios los protege. Y bueno, quiero saludar a Betty Hernández, que nos está viendo. Betty Hernández, un saludo. Te amamos mucho. Y también está Noemí Fuentes, te amamos. Gracias por estar viendo Charlas entre Mujeres. Y yo sé que ustedes son unas tremendas madres, unas tremendas de verdad mujeres que han levantado a sus hijos, y las bendigo grandemente. ¿Y con qué te podrías despedir de este programa? Hay una pequeña frase aquí. Cuando un padre es rama fructífera, las promesas le siguen sin importar qué tan torcidos estén sus hijos. Esa es la promesa de Dios, que a pesar de que tú veas que tus hijos, aún estando en las cosas de Dios, como que no quieren nada, no te preocupes, no te afanes, simple y sencillamente ora, clama, porque el Señor escucha el clamor de sus hijos. Y más cuando es la oración de un padre o de una madre por sus hijos. Él pone suma atención y te va a bendecir grandemente con hijos de bien, con hijos prosperados y bien lanzados, porque tú y yo estamos haciendo lo correcto, enseñándoles en la palabra. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Recuérdalo. Así es. Instruye al niño en su camino, instruye al niño desde pequeño, enséñale versículos, enséñale a orar por los alimentos. Es tan importante el orar por los alimentos. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, tenían, 2, 3 años, que ya hablaban muy bien y todo. Y una ocasión llegamos a comer, deprisa llegamos a comer porque teníamos mucha hambre, y nos sentamos, servimos y empezar a comer. Y nuestros hijos se nos quedaron viendo y dijeron, ¿no vamos a orar por los alimentos? ¿Vamos a ser animalitos hoy que no oran por sus alimentos? ¡Wow! Eso nos cayó así, dijimos, sí es cierto, Señor, perdónanos. Porque tú acostumbras a tus hijos, le creas un hábito, y cuando ese hábito no lo llevas a cabo, los hijos inmediatamente lo van a delatar, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar por nuestros hijos. Y en el Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tus hijos son herencia de Dios. Lucha, pelea por ellos en el mundo espiritual, porque esta vida de cristiano es una vida de verdad hermosa, es una vida en la cual tú puedes estar orando por ellos. Tú puedes estar declarando aquello que no ves como si ya fuera hecho. Eso es la fe. Declarar que tus hijos sirven al Dios Altísimo. Declarar que tus hijos se enamoran de Dios como nunca antes lo habían hecho. Yo declaro bendición sobre tu vida. Yo declaro que vas a orar eficazmente. Yo declaro que tú vas a traer a tus hijos a los pies de Cristo. Que ninguno de tus hijos se perderá en el nombre de Jesús. Que tú y tu casa servirán al Señor todos los días de su vida. Y recuerda que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? Amén. Nada ni nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que levántate en victoria. Ya no veas a tus hijos como los ves ahorita, sino míralos
con los ojos de la fe, míralos con el Espíritu y mira qué hijos y qué hijas Dios te ha dado, de los cuales tú vas a ser grandes hombres y mujeres, temerosos de Dios, con un temor reverente, que les ame todos los días de sus vidas. Gracias por este tiempo tan hermoso que hemos pasado contigo, y sigue declarando y sigue bendiciendo a tus hijos, porque ellos necesitan tu oración. Créeme que aunque ya estén casados y estén grandes y todo, ellos necesitan de la oración de un padre, de la oración de una madre, porque Dios nos ha dado esa bendición, ¿verdad? Sí, definitivamente. Tú y yo somos bendecidos porque tenemos el gran privilegio de poder ser padres. ¿Cuántos hombres y mujeres desean tener hijos y no tienen ese privilegio? Y tú y yo, que tenemos el privilegio de ser padres, hay que enseñarlos en los buenos caminos de Dios y poder lanzarlos posteriormente. La verdad que hoy los bendecimos a todos y cada uno de nuestros hijos. Bendice a tus hijos. Si hoy no tuviste la oportunidad de llamarles o verles, o yo sé que si están pequeños los has de haber llevado a la escuela, pero pues las prisas y todo esto a veces no permiten tener esa comunicación. En este momento ponte a orar por ellos y declara bendición a sus vidas, que ningún arma forjada en contra de ellos ha de prosperar, que ellos están guardados en el hueco de la mano del Señor, en la hendidura de la peña, y por lo tanto son bendecidos por Dios. Gracias por este hermoso tiempo, como dice mi amada, por esta oportunidad que nos brindan de poder entrar a sus hogares o estar en ese tiempo que te das de relax en el trabajo. Te bendecimos y declaro que eres un hombre y una mujer que bendice a sus hijos. Gracias. Dios te bendiga. Así es. Grande y poderosamente Dios te bendiga. Y recuerda que de ti depende el ser feliz, de nadie más. Hermoso fin de semana y recuerda el domingo es día del Señor para que vayas a congregarte. Grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.